Cámara hiperbárica. Las cámaras hiperbáricas son recipientes cilíndricos y metálicos con compartimientos preurizables, rígidos, de materiales, dimensiones y formas variables, en los que se puede elevar la presión por encima del valor de la atmósfera, permitiendo así condiciones de habitabilidad y confort. Hay que decir que la mezcla del interior puede ser oxígeno, aire u otro. Las primeras aplicaciones de las cámaras hiperbáricas datan en 1662. Después del descubrimiento del oxígeno por Presley y Scheele, los trabajos de Beer y Haldane sentaron las bases fisiopatológicas para utilizar mezclas respirables a presiones superiores. Estas eran utilizadas a principios del siglo para tratar la descompresión. Ahora, al hablar de la cámara hiperbárica, no podemos dejar de lado ciertos términos como oxigenación hiperbárica. Cuando hablamos de oxigenación hiperbárica, nos referimos a un aumento del contenido del oxígeno en la sangre y los tejidos, obtenido al respirar dentro de las mencionadas anteriormente. También tenemos oxigenoterapia hiperbárica. Esto hace referencia a la utilización de presiones altas de oxígeno en la cámara hiperbárica para tratar enfermedades. Tipos de cámaras hiperbáricas. Básicamente existen dos tipos de cámaras hiperbáricas, monoplaza y multiplaza. La cámara monoplaza se trata de una cámara conformada por un solo compartimento, es decir, solo están diseñadas para el tratamiento de un solo paciente a la vez. Aunque algunas son transparentes y permiten ver al paciente, otras son cerradas y no existe ningún tipo de acceso a él por parte del personal médico. En estos casos se mantiene la presión con oxígeno en el ambiente cerrado de la cámara, por lo que no se necesitan mascarillas. El diseño generalmente es un tubo de acrílico a prueba de presión. La cámara multiplaza, como su nombre lo indica, este tipo de cámara hiperbárica permite el ingreso de varios pacientes porque posee más de un compartimento. Incluso, algunas pueden llegar a tener hasta 8 pacientes a la vez. A diferencia de la cámara monoplaza, esta permite el ingreso del personal médico y de enfermería sin interrumpir el tratamiento, porque viene provista de antecámaras. En este caso se realiza la presión con aire y se suministra oxígeno a través de las mascarillas. De cámaras. En este caso se realiza la presión con aire. Mecanismo de acción. La cámara hiperbárica se utiliza para llevar a cabo el tratamiento con oxigenación hiperbárica. Es un tratamiento no invasivo que suministra oxígeno en un ambiente presurizado. El aire es una mezcla de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y una pequeña cantidad de otros gases. De esta mezcla inhalamos solo un 21% de oxígeno, el cual ejerce una presión de una atmósfera. En la cámara hiperbárica, el paciente puede llegar a respirar hasta un 100% de oxígeno, el cual ejerce de 2 a 3 atmósferas de presión. La hemoglobina es la encargada de captar el oxígeno y llevarlo a los alvéolos pulmonares y a los demás tejidos. El principio que explica la cámara hiperbárica es la ley de Henry, la cual dice que a temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce el gas sobre el líquido. Para entender esto, imaginemos una botella de agua con gas. Cuando la botella está cerrada, el gas permanece disuelto en el agua, pero cuando la abrimos, se libera la presión y podemos ver un borboteo. Es aquí cuando el gas se separa del agua. De esta misma forma funciona nuestro cuerpo. La sangre es el líquido, la cámara hiperbárica es el envase y el oxígeno el gas. La cámara presuriza hasta 3 atmósferas y al respirar oxígeno, ahí vamos a lograr que se disuelva en la sangre, elevando hasta varias veces su disposición en los tejidos del cuerpo. Esto produce una hiperoxia que a su vez genera una extensa cadena de beneficios en el cuerpo y se aplica en numerosas patologías de distintas especialidades. Buenas, hoy les vengo a hablar sobre las indicaciones de la cámara hiperbárica.
Esta nos dice que la oxigenación hiperbárica posee un conjunto de estados fisiológicos que son afectados junto a un amplio lote de efectos terapéuticos. Estos se fundamentan en el aumento de transporte de oxígeno plasmático junto a una mejor disponibilidad tisular. Esto se aplica en determinadas patologías. También nos dice que las indicaciones de la cámara hiperbárica se clasifican en 3 grupos: indicaciones preferentes, indicaciones complementarias y indicaciones experimentales. Primero vamos a hablar sobre las indicaciones preferentes. En esta encontramos que las enfermedades por oxigenación constituyen el único tratamiento eficaz o poseen un efecto esencial junto a otras intervenciones terapéuticas. Dentro de estas encontramos embolia gaseosa, enfermedad por descompresión, intoxicación aguda por monóxido de carbono. En las indicaciones complementarias nos dice que son aquellas enfermedades en las que la aplicación de la oxigenación hiperbárica no es imprescindible, pero posee una acción altamente beneficiosa y se ha probado en estudios clínicos y experimentales. Dentro de esta tenemos infecciones necróticas, traumatismos agudos, osteomielitis crónica y retardos de cicatrización. Como tercera tenemos las indicaciones experimentales. En esta se ven situaciones que la oxigenación hiperbórica puede tener un efecto aceptable o interesante en algunos aspectos de la enfermedad. Esto se basa en una hipótesis terapéutica que consiste en un sistema de control y tiene resultados definidos. Dentro de esta encontramos enfermedades como rinopatía oclusiva, sordera auditiva, encefalopatía isquémica y enfermedad de Crohn. Gracias. El efecto placebo de una cámara hiperbárica es enorme y facilitado por las características implícitas de socioterapia conductual. En efecto, los enfermos que durante varias semanas acuden disciplinadamente al Centro de Medicina Hiperbárica se someten a su reglamento y disciplina, intercambian opiniones con otros pacientes y participan en una contagiosa euforia colectiva que les hace creer que están experimentando un resultado favorable sobre un trastorno sin posibilidades terapéuticas. Entre esas podemos encontrar el autismo, el accidente cerebrovascular o la parálisis cerebral. Efectos indeseables de la oxigenoterapia hiperbárica. Todas las terapéuticas tienen efectos secundarios, y es que al igual que sus indicaciones terapéuticas, los efectos indeseables de la OHB dependen por un lado de los efectos físicos y directos del aumento de presión y por el otro de las elevadas presiones parciales de oxígeno. Entre los efectos indeseables que puede contraer la oxigenoterapia hiperbárica encontramos los barotraumatismos. Todas las cámaras, ya sean monoplaza o multiplaza, comparten el riesgo de que los pacientes sufran lesiones barotraumáticas o otorrinolaringológicas, las cuales se deben a las modificaciones del volumen de los gases que produce una disminución del contenido aéreo en la caja del tímpano y los senos paranasales. Igualmente también es posible, aunque muy poco frecuente, la observación de barodontalgias. Otro efecto adverso que puede causar son los trastornos pseudorefractivos reversibles. Algunas personas que reciben tratamientos OHB continuados pueden desarrollar una alteración aparente de la refracción que se conoce como miopía hiperbárica, la cual no se trata en realidad de un trastorno de la refracción, pero el efecto funcional es idéntico. Maduración de las cataratas. La oxigenoterapia hiperbárica no desencadena como tal cataratas en ojos previamente sanos, pero las personas portadoras de este trastorno pueden experimentar una aceleración de su evolución si reciben tratamientos OHB prolongados. Crisis hiperóxicas. Cuando el tratamiento precisa una presión muy elevada, algunas personas sensibles pueden desarrollar un síndrome de irritación cortical, que se manifiesta en forma de un brote convulsivo pseudocomical, el cual puede permanecer en un periodo transitorio de obnubilación y amnesia post-crisis. Toxicidad pulmonar. El conocido efecto de la alveolitis extrínseca propio de los tratamientos prolongados con oxígeno a presión atmosférica se debe
a la gran formación de antioxidantes propios de la oxigenoterapia hiperbárica. Y por último encontramos los accidentes descomprensivos, entre los cuales se pueden presentar accidentes disbáricos y disbarismos ionotrógenos. El aumento de la presión podría provocar lesiones barotraumáticas sobre el tímpano, los senos paranasales, las cavidades huecas y los pulmones si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas. La hiperoxia, por otra parte, incrementa la formación de antioxidantes enzimáticos que intentan frenar el aumento de radicales libres.